Un cordial saludo al profesor. Nuestro grupo está conformado por Luz Adriana Huerta Estupiñán, Daniel Rodríguez Nariño y Olga Orduz. Vamos a presentar el desarrollo de los ejercicios desarrollados con inteligencia artificial que nos han propuesto los compañeros en las diferentes, como se dice, inteligencias artificiales. El primer grupo nos propuso el siguiente problema. Una empresa de tecnología gana 600.000 por ventas en puntos físicos y 850.000 por ventas a través de Internet. En septiembre la empresa registró 500 ventas y obtuvo ingresos de 374.500.000 pesos. ¿Cuántas ventas realizó la empresa en puntos físicos y a través de Internet en el mes de septiembre? Bueno, nosotros en este primer ejercicio quisimos hacer como como escribir los datos, ya que esta primera inteligencia artificial que estamos utilizando es la de Photomat. Esta, a comparación del resto que nosotros utilizamos, como lo explicaban, pues tenemos que decirle exactamente cuál es el procedimiento que debe hacer, así que debemos tener conocimiento en matemáticas para que, el razonamiento para a la inteligencia artificial darle, pues, cuáles son las cosas. Por lo tanto, nosotros aquí tomamos pues las ventas en los puntos físicos, o sea, la ganancia por ventas por 600.000 pesos, las ventas por internet, o sea, ganancias por ventas, 850.000 pesos, y el total de ventas que fueron 500. Los ingresos totales, que también nos describen ahí, de los 374.500.000 pesos. Entonces, ya con estos datos tomados, pues definimos lo que es el sistema de ecuaciones. X para el número de ventas en puntos físicos y lo que sería Y como el número de ventas por internet. Con esto describimos las siguientes ecuaciones. X más Y serían el total de ventas, que son 500. También tendríamos que 600.000 por X más 850.000 por Y se daría el total de 374.500.000 pesos. Con esto, pues ya podemos mandarle a la inteligencia artificial a que nos lo desarrolle. Igualmente, antes de hacer eso, quisimos comprobar por nuestra parte el resultado que daría. Lo que hicimos fue despejar una variable en la primera ecuación, sustituirla en la segunda ecuación y a continuación pues desarrollarla, despejar lo que sería X y Y. Para X obtendríamos que las ventas en puntos físicos son 202 y las ventas para Y, que serían las ventas por internet, son 298. Luego simplemente el sistema de ecuaciones que presenté anteriormente se lo mandamos a Photomat. Como podemos ver acá, este nos manda los pasos de la solución, donde nos despeja que X es 202. Luego simplemente ese 202 volvemos a darle la fórmula para que obtengamos Y. Y como podemos comprobar, pues resulta la misma respuesta. Como segundo ejercicio, tenemos el siguiente. Natalia, Luisa y Karen construyeron cajas cuadradas para guardar sus regalos de Navidad. Natalia midió 6/4 de longitud para el lado de sus cuadrados, Luisa midió 5/3 y Karen midió 7/6 para los suyos. Entonces nos preguntan, Karen afirma que su caja tendrá mayor volumen de la caja de Natalia y por lo tanto podrá guardar más regalos. Aquí nos está preguntando directamente el problema. ¿Estará o no estará en lo correcto? Como vemos acá, ya en esta inteligencia artificial que es DeepSeek, ya nosotros podemos hacer como con las más actuales, que es mandarle la imagen. Entonces, pues obviamente nosotros hacemos un análisis de cómo deben ser las cajas, el imaginario de cómo ellos midieron las cajas. Al preguntarle este ejercicio de aplicación, nos va a dar como la comparación entre las cajas. Como podemos observar, pues nos explica que tenemos las tres cajas cuadradas. Obviamente, pues un cubo pues tiene una base cuadrada. Pero entonces, pues también nos recuerda que las cajas tienen dimensiones largo, ancho y alto. Entonces, nos recuerda que si dice que midió 6/4 de la longitud para el lado de los cuadrados, entonces se refiere a que la base es un cuadrado del lado L. Y que la altura también es L, pues obviamente por las características de un cubo. Por lo tanto, como sabemos, el volumen de los cubos es lado al cubo. Entonces, tomamos los datos que nos dan para cada uno. Para Natalia, simplificamos la ecuación de 6/4 a 3/2. Y para los otros dos, como no podemos seguir simplificando, los dejamos como están. Tomamos los volúmenes y lo que hacemos es simplemente ponerlos al cubo. Y con esto obtenemos el volumen de cada una de estas cajas. Lo que hacemos a continuación es comparar los resultados, ya que realmente lo que nos dice es que Karen dijo que la caja de ella tiene más volumen que la de Natalia. Pero entonces, si nosotros podemos observar, el volumen que tiene el de Natalia realmente es mayor al que tiene Karen. Entonces, el volumen que nos presentan, por lo tanto, podemos observar que efectivamente el volumen de Karen, que es aproximadamente de 1500. Por lo tanto, pues podemos decir que Karen está equivocada, ya que realmente incluso desde el principio vemos que Karen tiene 7/6, que sería una fracción que no es propia, mientras que Natalia... Y aquí ya podemos definir que la respuesta que dio Karen es errónea. Asimismo, la aplicación lo que nos está informando es esto, incluso nos coloca el no en un cuadrado grande para que comprendamos que no es el resultado. Como vemos, nos explica de manera muy sencilla las cosas. Realmente, normalmente estamos acostumbrados a mandarle a ChatGPT estos ejercicios de primeras y en ChatGPT se alarga bastante el procedimiento paso a paso. A veces cuando queremos algo más concreto y al punto, esta es una aplicación muy buena, especialmente si ya manejamos los temas de matemáticas, pues a veces solo queremos comprobar que lo que hicimos está correcto.
La siguiente inteligencia artificial es la Perplexity. Para esta inteligencia artificial nos indican el siguiente ejercicio. Se le pide a la inteligencia artificial o a nosotros, pues precisamente a nosotros, que actuemos como un experto en finanzas y resolución de problemas matemáticos. La tarea es resolver la siguiente situación paso a paso, utilizando datos económicos reales y actuales de Colombia. Aquí ya vemos que este ejercicio pues tiene mayor complejidad debido a que ya no son solo ecuaciones, ya no es sí o no, sino que nos están indicando que metamos parte de la realidad colombiana, datos actuales, y esto implica que la inteligencia artificial pues ya haga una investigación mayor y que acceda a datos en internet. Entonces, para nuestro grupo nos dicen que la familia Moreno necesita una estufa nueva de 1.500.000 y ya tienen 1.300.000 ahorrados, pero piensan comprarla el próximo año cuando esperan que la inflación se mantenga en 5,18%. Para eso se le dan dos cosas. Primero, calcula el precio futuro de la estufa y cuánto más deben ahorrar. Si notamos acá este ejercicio, no es simplemente como decir, tiene 1.500.000, resta 1.300.000, no. Nos indica una inflación que tenemos que tener para el siguiente año y ahí sí indicar cuánto es lo que debemos ahorrar. Además nos dan instrucciones extras, tanto como lo es buscar y utilizar la tasa de inflación interanual más reciente publicada por el DANE en Colombia. También que especifiquemos claramente el mes, el año al que corresponde este dato. Estructurar la respuesta siguiendo exactamente este formato. Datos del problema y lista de valores iniciales. Nos dan los pasos. Primero, calcular el precio futuro del electrodoméstico, mostrar la fórmula, la sustitución de los valores y el resultado. Como segundo paso nos dicen calcular cuánto más necesita ahorrar la familia, mostrar el cálculo, la respuesta. Presenta las dos conclusiones de forma clara y directa, poniendo en negrilla los valores numéricos finales. También dice que cite la publicación del DANE en donde obtuvo el dato y la fecha de publicación, además de añadir un breve comentario sobre el dato de inflación que encontraste. Como podemos observar, este ejemplo ya nos pide aún mayor complejidad que los anteriores que teníamos mostrados. Y como podemos ver, nosotros le pedimos exactamente eso primero. Lo que se hizo fue darle como paso a paso lo que nos pedían, porque pues realmente se intentó mandarle todo, a ver si la inteligencia artificial lo cogía de una vez, pero nos mandaba como los datos muy por encima. Así que primero se le dice que actúe como un experto en finanzas y de una vez la inteligencia artificial nos muestra datos, economía colombiana según los datos de presidencia de la República. También nos da datos de bancos como sería BBVA, cómo está la economía en Colombia. Y si vemos, los datos están muy parecidos, así que la actualización de estos datos está muy parecida. También como el del Grupo Bancolombia e incluso el DANE, como PIB y la información técnica que tiene. Y una vez si nosotros damos clic sobre alguna de estas, nos va a redirigir directamente a la página y nos va a mostrar pues los resultados económicos que se esperan. Por ejemplo, aquí en la presidencia, un dato muy confiable realmente sobre cómo está la economía y podemos ingresar a ver los gráficos y lo que se presenta, que nos ahorra también como la búsqueda a nosotros mismos uno por uno, sino que nos da unos bastante relevantes. Luego, pues nos da como un resumen de esto. Realmente incluso nos da, no tenemos que abrir esto, sino que nos da los datos, el Producto Interno Bruto, cómo está aproximadamente en 2,4 y 2,7%. Bueno, a continuación se le da la situación, porque ya vamos a plantear en el contexto. Se le explica la situación que se presenta, como nos lo indica nuestro compañero en la clase, que coloquemos entre comillas la situación específica para que den un límite desde dónde hasta dónde va. Y se le explica que pues la familia Moreno necesita su estufa, la inflación y lo demás. También se le dice los pasos que debe seguir. Entonces, lo primero que él hace es, mandarnos las opciones y la forma en la que se debe desarrollar. Como el precio futuro será igual al precio actual por factor de 1 más la inflación. Y también, como también hacemos la segunda parte, que es calcular, nos dice que el monto adicional es igual al precio futuro menos los ahorros actuales. Y nos dice que va a realizar los cálculos exactos. Como acá podemos observarlos, que nos dice que el precio futuro de la estufa realmente va a ser de 1.577.700 pesos, como hacer el monto adicional. Nos dice las fuentes oficiales también que puede utilizar para corroborar estas cosas. Y pues ya mire, como podemos observar, él nos indica cómo pusimos las cosas. También incluso nos da en negrilla lo que le pedimos, los datos. Entonces, hace las operaciones, no nos las manda de uno, sino que nos dice qué significa cada una de las cosas que hacemos. Nos da la respuesta muy clara y muy puntual, que el precio futuro de la estufa va a ser de 1.577.700 pesos y que la familia Moreno realmente debe ahorrar 277.700 pesos más para poderla comprar el otro año. O sea, realmente si nosotros hacemos un análisis, si ellos ahorraron para este mismo año, tendría que ahorrar solo 200.000. Pero gracias a la inflación, tienen que ahorrar adicional 77.700 pesos adicionales. Nos da la fuente oficial, nos dice sobre el DANE, también nos dice la fecha en la que lo vio, cómo esta fecha representa cantidades como la disminución de 0,63 puntos porcentuales
y también donde se puede consultar. Comunicado de prensa de ANE IPC, septiembre de 2025. Como sabemos, estamos en octubre, así que realmente, y está publicado el 7 de octubre, así que realmente son datos muy actuales, no sobrepasan un mes. Listo. Con respecto al siguiente ejercicio, nuestros compañeros nos presentaron la inteligencia artificial MATGPT o MATGPT, que es como nos explicaban que era una subparte de ChatGPT. Para esto nos dan el ejercicio de que en un parque un estudiante observa un árbol y quiere calcular su altura. Coloca una varilla de 1,2 metros de altura en el suelo y mide que su sombra mide 0,8 metros. Luego mide la sombra del árbol, que es de 6 metros. En ese momento, los rayos del sol forman el mismo ángulo de elevación con el suelo para ambos objetos. Y nos dice, dibuja un esquema que represente la situación descrita, indicando todos los datos conocidos y los datos correspondientes. Calcula el ángulo de elevación del sol, usando la relación trigonométrica correspondiente y los datos de la varilla. También nos dice que determinemos la altura del árbol aplicando el ángulo obtenido en el punto anterior. Si el estudiante retrocede 10 metros desde la base del árbol, ¿qué ángulo de elevación tendría ahora hacia la copa del árbol? Y para esto nos pide que usemos la altura calculada anteriormente. Finalmente se nos dice que expliquemos en tus palabras qué papel cumplen las relaciones trigonométricas en la resolución de este tipo de problemas. Si nosotros hacemos un análisis sobre este problema, nos resulta muy interesante esta última parte. Explica en tus propias palabras. A veces incluso cuando uno le solicita esto a los estudiantes, bueno, como podemos observar aquí, bueno, como podemos observar aquí, nosotros no debemos mandarle el ejercicio por partes, sino que la inteligencia artificial es suficientemente avanzada como para enviarle todos los puntos que necesitamos al tiempo y desarrollarla uno a uno. Entonces, lo que ella dice es hacerlo muy paso por paso y tiene una charla muy amigable para con quien interactúa con ella. Nos dice, imaginemos un corte lateral con solejo rasante. Nos imaginamos la varilla apoyada verticalmente, su sombra, el árbol, el rayo del sol, y nos da aquí un esquema visto desde un lado, nos indica dónde está el sol, el rayo del sol, dónde está el suelo ubicado, la varilla que estaría acá, la sombra que proyecta y el árbol. Aunque indica todas y cada una de las cosas, considero que tal vez un esquema más realista puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el tema, ya que no se logra observar concretamente cómo se formarían, digamos, las figuras, los ángulos exactos. Entonces, podría desconcertar un poco. Luego nos dice que vamos a calcular el ángulo de elevación usando la varilla. Pues lo que hacemos es que la tangente del ángulo será igual a la altura de la varilla sobre la longitud de la sombra y reemplazamos con los datos conocidos. Los 1,2 metros de la altura de la varilla y los 0,8 de la longitud de la sombra y nos da 1,5. Entonces, lo que hacemos es sacar tangente a la menos 1 o despejar el ángulo de su tangente y nos daría que es aproximadamente 56,31 grados. Entonces, este sería el ángulo de elevación que se utilizó para la varilla. Para la altura del árbol lo que hacemos es que utilizamos el mismo ángulo y hallamos h, que sería la altura, y su sombra también, que conocemos que es de 6 metros. Hacemos lo mismo, la tangente del ángulo sería igual a la altura sobre 6 y despejamos la única incógnita que tenemos, que sería h, y reemplazamos por los datos conocidos. 6 por 1,5 son 9 metros. La altura del árbol en este caso sabemos que es de 9 metros. El nuevo ángulo de elevación al alejarse de 10 metros lo hallamos. Entonces, si el estudiante se aleja 10 metros de la base del árbol, lo que sería en línea horizontal, su distancia al árbol sería de 10 metros y la altura también seguiría siendo 9 metros, porque pues, el árbol no crecería o disminuiría por moverlo. Entonces, lo que hacemos es definir un nuevo ángulo, que sería la tangente beta, y colocamos otra vez reemplazar los datos que conocemos, la altura de 9 metros sobre la distancia, que son 10 metros. Entonces dejamos beta, que simplemente es colocar la tangente a la menos 1 de 9 décimos y nos da aproximadamente un ángulo de 41,99 grados. Nos explica también cuál es el papel de las relaciones trigonométricas. Aquí, como vemos, ya nos está dando como la explicación, nos menciona las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, la relación con los ángulos de longitudes en triángulos rectángulos, y que utilizamos la tangente porque relaciona la altura de un objeto vertical con la longitud de su sombra. También nos explica que al medir solo distancias accesibles como la orilla y la sombra podemos calcular el ángulo y luego usarlo para hallar alturas de objetos inaccesibles. Y también nos dice, en resumen, estas razones nos permiten pasar de longitudes conocidas a ángulos y viceversa. Como vemos acá, como hacen la mayoría de inteligencias artificiales, nos botan de una vez incluso esa respuesta con tus propias palabras, que uno muchas veces comete incluso eso de dar por hecho incluso no decir las propias palabras de uno. Nosotros, ¿qué podemos argumentar sobre este papel de las razones trigonométricas? Es que, como se puede observar en este ejercicio,
podemos contextualizarlo más. Por ejemplo, podemos observar situaciones que pueden ser imaginadas fácilmente para la vida real, que también podemos utilizar esto, incluso la inteligencia artificial, pero colocando a los estudiantes en su propio contexto. Decirle, mire, tome una varilla, mire el edificio que tenemos allá, cómo vamos a hallarle la altura si no podemos subirnos todos esos pisos y calcular con un metro, nos queda muy difícil, y si lo tratamos de hacer tal vez la medida no sea muy correcta. Entonces ya cuando ellos tienen que ponerse a medir, a observar, a ver, incluso a explicarle a la inteligencia artificial lo que hallaron y qué tiene que hacer, a veces logran tener mejor comprensión, y esa es una análisis importante, conclusión que podemos sacar también como profesores. Es la manera en la que podemos tomar esto de apoyo, pero hacer que los estudiantes también piensen, no que les bote todos los resultados a tiempo. Bueno, la siguiente inteligencia artificial es Mathos, inteligencia artificial. En este ejercicio los compañeros nos proponen que un padre, al morir, dejó establecido que el hijo mayor recibiría 100.000 pesos más la quinta parte del resto. El siguiente, 200.000 pesos más la quinta parte del nuevo resto. Y en la misma forma cada hijo iba a recibir 100.000 más que el anterior y la quinta parte del resto. Al final, todos recibieron igual cantidad. ¿Cuántos herederos hay? ¿Qué cantidad recibió cada uno? Resulta como un acertijo interesante de lógica, que con solo leerlo, pues uno ya comienza a tratar de indagar cuál es la respuesta. Como podemos observar en esta inteligencia artificial, simplemente le pasamos la imagen tal cual como estaba y nos comenzó a desarrollar. Nos explica que para desarrollar este problema vamos a definir algunas variables y vamos a seguir un enfoque sistemático. Definimos n como el número de herederos y este como el total de la herencia. Hacemos la distribución y vamos a ver que el primer hijo recibe, como dice, 100.000 pesos más un quinto del resto. El segundo hijo recibe 200.000 más un quinto del nuevo resto. El nuevo resto, como vemos, es el resto que le quedó al anterior hijo, menos lo que sería pues el nuevo resto. Y lo que hacemos es definir y como el décimo hijo, que recibe 100.000 por su posición, que sería, por ejemplo, el décimo hijo, un quinto hijo, simplemente lo multiplicaríamos por un quinto del nuevo resto, que sería el resto menos la suma de lo que han recibido los hijos anteriores. Luego lo que hace es poner la ecuación, y en esta ecuación pues hacemos la sumatoria, la suma, desde igual a 1 hasta n, o sea, hasta el total de los hijos, y su posición primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de los 100.000 por el hijo y décimo, o sea, según la posición del hijo, más un quinto de lo que es el resto, que es lo que tenemos, menos lo que han recibido los hijos anteriores. Luego lo que hace es calcular la suma de los primeros n, entonces sería n, factor de n más 1 sobre 2, y la suma de cantidad nos daría 100.000 por n factor de n más 1 sobre 2. Y lo que sería la distribución de la herencia, porque sabemos que los hijos reciben igual cantidad al final. Entonces x es igual a 100.000 por el décimo hijo, más un quinto del resto, de lo que haya quedado, quitándole lo que ha recibido cada uno de los hijos para cada uno de los hijos, o para cada posición de los hijos. Entonces, si sabemos que todos reciben la misma cantidad, que aún no conocemos, podemos igualar las expresiones. Y lo que seríamos ya sería resolver eso. Entonces, nos dice que se puede deducir que n es 5 por la estructura de la herencia y la distribución. En este punto vemos que hace falta también una explicación mayor, porque n es igual a 5, ya que nos lo dice así, que para uno a veces es claro, pero para los estudiantes se necesita mayor explicación. Luego nos dice que hacemos el cálculo cuando n es igual a 5 y simplemente despejamos. Donde teníamos n, pues lo colocamos y hacemos la operación. 100.000 por 5, factor de 5 más 1 sobre 2. Y pues 5 más 1 sería 6, 5 por 6, 30, 30 sobre 2 sería 15 más el resto, ¿no? Bueno, 15 por 100.000 más el resto. Y lo que tenemos es que cada uno de los hijos recibe 300.000 pesos. Que tenemos que son 5 herederos y que cada uno tiene 300.000 pesos. Pues realmente, ¿qué podemos hacer de esta aplicación? Siento que se salta muchos pasos importantes para comprenderlo. Así que no queda totalmente completo. Aquí también decidimos pedirle que haga el video. En este caso nos lo mando en inglés, pero realmente es muy buena la manera en la que lo explica. Por ejemplo, aquí ya nos empieza a dar más resumen de las cosas. El padre y sus 5 hijos. Y nos va explicando lo mismo. El primero recibe 100 pesos, más lo que queda, más. Luego el segundo, 200.000. Si vemos acá,
al pedirle que nos haga un video, ya empezamos a ver que esas falencias que tal vez le quedaron en la explicación escrita nos las da más desmenuzadas en este video. Así que también es saber utilizar la herramienta, preguntarle de tal manera, dame fichas, dame videos, dame tutoría, porque en ese caso sí es una de las aplicaciones más completas. Bueno, para el siguiente ejercicio, que es Matplotlib, lo que nos dicen es que en un videojuego de aventura los jugadores construyen castillos que pueden mejorar con materiales mágicos. Para hacer una maqueta del castillo en el aula se representa una de sus torres con un cilindro que tiene un cono encima, como techo. El cilindro tiene un radio de 4 metros y una altura de 10 centímetros, 4 centímetros y una altura de 10 centímetros, mientras que el cono tiene el mismo radio y una altura de 6 centímetros. Se desea cubrir toda la superficie exterior de la torre sin incluir lo que es la base inferior del cilindro, con papel decorativo y calcular la cantidad necesaria. Además, se requiere conocer el volumen total de la torre para estimar cuánto material se necesita si fuera real. Y nos dan dos preguntas: ¿cuántos centímetros cuadrados de papel se necesitan para cubrir la torre? ¿Y cuál es el volumen total de la torre? Que sería el cilindro más el cono. Se le hace la pregunta a Matplotlib y nos dice que nos resume lo que da el ejercicio. Nos da los datos: el cilindro, su radio 4 centímetros, altura del cilindro 10 centímetros, el cono tiene un radio de 4 centímetros, una altura del cono de 6 centímetros. El área superficial de la torre, pues también nos indica cómo la vamos a hallar, que sería el área del cilindro sin la base inferior. Nos da el área del cilindro, que es 2pi por el radio por la altura del cilindro, y lo sustituimos con los valores conocidos, que sería el cilindro, 2 por pi por 4, que es el radio, 10, que es la altura del cilindro. Realizamos operaciones que nos daría 4 por 10, 40, por este 2, 80, 80 pi centímetros cuadrados, ya que realizamos la multiplicación también de los centímetros, y ahora también nos falta hacer lo que sería por pi, y pi con pi nos daría una aproximación de 251,33 centímetros cuadrados. Entonces aquí tenemos el área y luego damos el área al cono. Pues obviamente el área lateral del cono es de pi por el radio por L, donde L nos la describe como la generatriz del cono. Y esto se utiliza con el teorema se halla con el teorema de Pitágoras, donde la generatriz del cono es igual a la raíz cuadrada de f cuadrado más h cuadrado. Simplemente formamos el triángulo y lo que hacemos es reemplazar los valores, operar, y nos da raíz de 52, que es aproximadamente 7,21 centímetros. Por lo tanto, el área del cono sería pi por 4 por 7,21, que es lo que acabamos de hallar. Operamos y nos da que es de 90,67 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ahora simplemente hacemos la suma. El área total, que es el área del cilindro más el área del cono, y nos daría 342 centímetros cuadrados. Y nos da la respuesta. El área superficial que se necesita es de 342 centímetros cuadrados. En la parte B nos dice cuál es el volumen total. Y entonces lo mismo, ahora no vamos a hallar área, sino vamos a hallar volumen. Y en este caso ya no tenemos que omitir una de las caras, sino que vamos a hallar volumen de ambas cosas. Volumen de cilindro, vemos la fórmula y reemplazamos. El cilindro del cilindro es pi por el radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado por la altura del cilindro, que es 10. Realizamos las operaciones y como 4 es al cuadrado, centímetros por centímetros cuadrados más los 10 centímetros nos da centímetros cúbicos, 502,65 centímetros cúbicos aproximadamente. Y el volumen del cono, lo mismo, 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura del cono. Son operaciones, son fórmulas que fácilmente también podemos conseguir en internet, pero aquí nos las reemplaza directamente y nos dice que es aproximadamente 100,53 centímetros cúbicos. Por lo tanto, al final lo que hacemos es la suma de ambos, que nos da 603,88 centímetros cúbicos. En todo caso, por si no nos interesa saber todo el procedimiento, nos la bota al final, nos dice esto es la, esto es el B. Es una aplicación que la verdad está como la primera que utilizamos, que va como al grano y directamente. Y también si necesitamos saber más, pues se le puede seguir preguntando. Por último, vamos a utilizar la aplicación de Gemini, que es la que directamente utiliza Google. Y aquí pues pudimos haberle mandado el documento completo, pero le mandamos las imágenes. Como podemos ver, esta aplicación, pues como uno quiera enviarle las cosas, lo va a hacer. Entonces el ejercicio que nos proponen nuestros compañeros es que se llama el acertijo experto, el caso de la secuencia metodológica. Entonces el acertijo nos habla sobre el escenario, que es la auditoría curricular. Nos dice que nos tomemos también un papel como de auditor principal, debemos verificar coherencia de secuencias didácticas, y el indicador clave para la progresión del aprendizaje es el valor de I, o sea, valor desconocido. También nos dice cuáles son las variables que vamos a utilizar: M de modelación, R de representación y A de argumentación, y para qué son: énfasis de aplicación contextual, énfasis en la transcripción gráfica, o sí o sí la representación algebraica, y el énfasis en demostración y validación. Por último, también que nos da la pregunta central, que cuál es el indicador desconocido, nos da cómo se va a dar esta representación, y es igual a M más R más A menos M por R. Por lo tanto, debemos determinar valores M, R y A finales.
Y lo que nos da también una parte B, que sería la metacognición, que sería el análisis de restricción. ¿Por qué la condición M y A serán enteros positivos? Es didácticamente relevante en el contexto de la planificación curricular y las implicaciones. Si M fuera el triple R, ¿qué implicaría esto en el diseño de la secuencia? Ya, nosotros le botamos esto y nos va a repartir las partes. Parte A, el cálculo de lo que nos pidió. Hacemos el sistema con las condiciones y de que sean números enteros positivos. M sobre R, que sería 2,5, M más 2R menos A igual a 4, y logaritmo base 2 de M a menos 1. Nos explica los pasos, cómo se da la ecuación, cómo se puede escribir como 5 sobre 2, que sería como su máxima simplificación. Entonces, cómo sería M y R, cómo se despejaría, por ejemplo, M es igual a 5 medios por R. Y nos dice que como son enteros positivos, debe cumplir que sean múltiplos de 2 para que M sea entero. Y ya pues nos empieza a explicar cada una de estas. Luego nos dice que usemos la ecuación. Usamos la ecuación 3 que nos da el logaritmo base de M igual a menos 1 y despejamos M, que simplemente sería M es igual a 2 a la menos 1, el inverso de la logaritmación, para simplemente dejar la M sola. Y como tiene la condición de ser entero positivo, entonces A también debe ser entero positivo y nos dan las posibles soluciones cuando pues son enteras potencias de 2. Nos da el paso 3, que sería combinar todos los datos, que sacamos del paso 1 y 2, también de la potencia de 2, y nos obtenemos que el único entero positivo que cumple esto nos describe los pasos, como fue lo que vimos del 1 y el 2, y nos dice que el único entero positivo que simultáneamente es múltiplo de 2 y potencia de 2 sería que tengamos m igual a 2 a la k igual a 5n. Así que no hay una solución común, excepto en el caso de números no enteros. Vuelve a revisar las condiciones y lo que nos dice es que el único caso posible es que sea un número potencia de 2 y múltiplo de 5. Incluso nos lo coloca aquí resaltado, pero espera. Miremos las posibles soluciones de m y r del paso 1 y nos volvemos a hacer m igual a 5, r igual a 2, m igual a 10, r igual a 4 y las probamos. De estas, ninguna de m es potencia de 2. Por lo tanto, nos sugiere que hay un error en la interpretación del sistema, asumiendo que el sistema tiene una solución didáctica válida. Revisamos de nuevo las posibles soluciones para m y revisamos también para r. Nos explica que no hay valor de m que satisfaga estas ecuaciones y nos dice que asumiendo el error del enunciado y aceptando la solución más simple, entonces tenemos que r es igual a 2, m es igual a 5 y que comprobamos que la ecuación se puede cumplir. Por lo tanto, a no sería entero. Consideramos luego la interpretación y lo que hacemos es reescribir esto, pero ahora utilizando a. Luego tomamos m y también volvemos a ver cuál es entero, cuál no es entero y sacamos las conclusiones. Luego del análisis encontramos que m es 5, r 2 y a es 5. Y hacemos el cálculo del indicador del valor desconocido de i. Simplemente utilizamos la fórmula que nos da y tenemos que i es igual a 2. Tenemos, ahora sí, la descripción completa y hacemos la metacognición. Nos dice que esto sea entero positivo es crucial porque la planificación curricular estos valores a menudo representan niveles de demanda cognitiva, contadores de énfasis, criterios de coherencia y aplicabilidad, que realmente es mejor que los expliquemos en enteros y no en 2,5, 3,32. ¿Qué implicaciones tiene? Si m fuera el triple r, o sea, m fuera igual a 3r, nos dice que el diseño curricular tendría un énfasis 3 veces mayor en la modelación. También sugiere una secuencia didáctica altamente contextualizada y los riesgos de que los estudiantes puedan resolver problemas contextuales de forma procedimental sin desarrollar lo que sería la fluidez. Por lo tanto, vemos cómo esto afecta a la argumentación. Y luego lo que hacemos es volver a resolver esto, pero con que m sea el triple r. Y vemos que esto puede mantener la complejidad acumulada, que también nos dice que esto podría representar un desequilibrio marcado para m y debilitaría lo que sería la competencia A o de argumentación. Y también nos dice que si queremos que profundice la justificación de este. Entonces vemos que es una herramienta que te muestra todo el análisis, por qué se da, por qué no se da, qué podemos hacer, y no te manda directamente la respuesta. Y esto sirve si nosotros queremos hacer el análisis como lo haríamos pues, en el cuaderno completo paso a paso.